Muy buenas noches a todos, también a todos nuestros hermanos que se conectan con nosotros a través de las redes sociales, de Facebook en YouTube. Y estamos en una nueva sección de Conversemos, en el nuevo año, nuestro primer Conversemos del año. 2019. Parece mentira, pero ha pasado rápido y estamos en este momento que es un momento muy esperado, por lo menos sé que a Alex y a mí también es un momento que nos gusta compartir con la gente, nos da este espacio de Conversemos, nos da la oportunidad de dialogar no solamente con la gente de aquí, pero con la gente de otros lados que nos siguen y de conocernos tan siquiera a través de la internet. Así es, tenemos varias preguntas que se nos quedaron del año pasado. Ajá. Y vamos a comenzar con ellas para no decepcionar a las personas que constantemente nos están escribiendo y nos están preguntando. Pero antes vamos a comenzar con una oración. Sí, entonces antes de que hagas la oración, simplemente aclaramos para que quizás el que está escuchando por primera vez que este es un espacio para dialogar, un espacio que pretendemos poner tópicos sobre la mesa, no para llegar a respuestas absolutas, sino para simplemente elaborar sobre una verdad, creemos que la verdad es dinámica y tenemos que ir avanzando en ella. Por supuesto, estamos nosotros contestando las preguntas, pero no quiere decir que todo lo sabemos. Hay cosas que no sabemos, hay cosas que compartimos, que cada persona puede compartir su punto de vista. Y por sobre todo queremos que ustedes, especialmente los que están por internet, manden sus preguntas para que podamos abordarlas en este programa o en el próximo, como estamos haciendo ahora, que vamos a comenzar con las de las preguntas del programa pasado. Así mismo es. Entonces vamos a orar para comenzar. Padre bueno que estás en los cielos, Dios, nos ponemos en tus manos ahorita. Queremos que tu Espíritu, Señor, pueda estar con nosotros. Que tú dirijas esta programación o este diálogo que vamos a tener, Señor. Cada pregunta que se responda o que se dé respuesta en esta noche, Señor, pueda ser para bendición de todos nosotros. Y que al final la mayor respuesta siempre la vamos a encontrar en ti y no en ningún ser humano. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, tengo unas preguntas que dejó Alejandra Chaparro. Ella dice: buenas, por favor, en su próximo programa podría discutir estos temas que me inquietan. Si todos ya tenemos la salvación y Dios sabe todo, ¿no conviene que todos muramos siendo niños? Es decir, antes de que lo rechacemos a Él, antes de lo que lo rechacemos, o Él sabe qué niño lo va a rechazar y cuál no, ya que he visto que todos los niños tienen ganada la salvación. Muy bien. A ver, vamos a ver si podemos... Es una pregunta interesante. Primero, los niños no tienen ganada la salvación. Los niños tienen ofrecida la salvación, que es diferente a tenerla ganada. O sea, los niños tienen la salvación gracias a lo que Cristo hizo por ellos y por todos nosotros, ya que la salvación dice que fue ofrecida a todo el mundo. Ahora, una vez que nosotros comenzamos en la vida, Dios nos da la libertad para poder rechazar la salvación. Toda persona que rechaza la salvación se perderá. Y toda persona que no rechaza la salvación se salvará. Sin duda la pregunta es inteligente y es importante. Sí, sería bueno que todos entonces en ese caso, cada vez que nazcamos, nos muramos, pero entonces no nacería más nadie. O sea, tendría que haber nacido solamente los primeros y ya está. Justamente la libertad que Dios nos da es para que vivamos, para que crezcamos, para que desarrollemos una relación con Él a pesar de las circunstancias de pecado en las cuales estamos. Yo creo que viviríamos en un total genocidio entonces si todos los niños tendrían que morir. Pero bueno, lo más lindo a pesar de que vivimos en un mundo de pecado y a pesar de que tenemos que pasar por tanto sufrimiento que hay en este mundo, es una experiencia linda el vivir en este mundo de pecado agarrado de la mano de Dios. Y yo creo que eso revela mucho a otros seres y a otras personas y a otros seres que no han pecado acerca del carácter de Dios. ¿No? Correcto. Está muy bueno lo que vos decís, porque si no viviríamos, si el objetivo fuera solamente salvarnos, entonces sí, está muy bien que Dios, ni bien nazcamos, nos quite la vida para poder salvarnos, pero aquí el problema del pecado no tiene que ver solamente con la situación de salvarnos, sino que tiene que ver con la situación de desenmascarar el carácter de Satanás y mostrar el verdadero carácter de Dios. Sin vida aquí no habría esa posibilidad de que esto se transforme en un escenario para ver realmente qué fue lo que pasó en el cielo, porque al final lo que tenemos que entender es qué fue lo que pasó en el cielo y entender que Lucifer no es ninguna víctima. O sea, si él se separó de Dios fue porque quiso hacerlo
y porque premeditadamente tomó esa decisión de hacerlo. Y no es ninguna víctima. Para que eso quede claro, se necesitaron 4000 años, que es interesante porque hasta que Jesús murió, fue tan sutil la obra de Lucifer que en el cielo todavía había dudas, hasta que Jesús murió, acerca de si Dios fue justo o no fue justo. Y eso nos muestra un poco el carácter de Dios, de cómo Dios es tan tolerante que a pesar de que había dudas en el cielo, en los ángeles perfectos, todavía Él está dispuesto a rebajarse y a dar todas las explicaciones necesarias para aclarar este tema, que es una acusación al final no hacia nosotros, sino es una acusación hacia Dios. Así mismo. Ella tiene también otra pregunta y dice, si Jesús tuvo la misma prueba de fe que tenemos nosotros, ¿podemos nosotros escuchar la voz audible de Dios y las revelaciones tan grandes como Él las tuvo cuando Él vivió acá? Bueno, sin duda que sí, por eso tenemos la Biblia. O sea, hubo muchas personas que escucharon la voz de Dios audiblemente, y por eso tenemos los profetas que escucharon la voz de Dios. Muchos recibieron revelaciones de Dios por sueños, otros recibieron las revelaciones de Dios por teofanías, otros por una voz audible. Y el ideal sería que cada uno de nosotros se convierta en un profeta y escuche a Dios directamente. Si nosotros vemos la experiencia de los patriarcas, no era que continuamente escuchaban la voz de Dios, pero de vez en cuando Dios se manifestaba en la vida de ellos con revelaciones especiales. Si nosotros estuviéramos cerca de Dios, tendríamos esas experiencias con el mundo, si podríamos decir así, sobrenatural, mucho más seguido. Ese sería el ideal. A mi criterio, de acuerdo a lo que leo en el Apocalipsis y lo que leo en el libro de Joel, el plan de Dios es que al final del tiempo todo el pueblo de Dios seamos profetas. O sea, dice que el pueblo de Dios va a tener el don de profecía. Y eso lo dice Joel en capítulo 2 de una manera muy clara. Porque las circunstancias van a ser tan difíciles y nosotros, si por la gracia de Dios estamos allí, nos vamos a entregar tanto a Dios que vamos a tener una relación tan íntima que vamos a escuchar la voz de Dios sin duda directamente, ¿no? Ahora, hay que aclarar algo, porque muchas veces cuando decimos que todos vamos a tener don de profecía, pensamos inmediatamente que vamos a predecir el futuro y eventos del futuro, ¿no? Quizás sí, no necesariamente. O sea, tener el don de profecía no es necesariamente predecir el futuro. Eso es solamente una característica y yo creo que la más mínima del don de profecía. El don de profecía es tener una comunicación directa con Dios. Eso sería el don de profecía. A veces se da en amonestación al pueblo de Dios, otras veces incluso ese don de profecía se puede dar. Creo que todos en algún momento hemos tenido el don de profecía cuando hemos escuchado o hemos visto la guía de Dios para nuestra vida personal. Pero eso no quiere decir que tengamos el oficio profético. Una cosa es tener el oficio profético y otra cosa tener el don de profecía. Exacto. También acá tengo, Rafael Eduardo dice, ¿cómo debería un verdadero cristiano actuar respecto a la mentira? En situaciones difíciles, ¿debe decir siempre la verdad, aunque en ella pueda existir riesgo de muerte propia o a terceros? ¿Es pecado matar insectos o roedores? La Biblia dice, no matarás. Bueno, esta es una pregunta para el ámbito ético de la teología, que es un ámbito muy, muy discutido y hay diferentes teorías y postulaciones. Sin embargo, nosotros tenemos, a mi criterio, y esto no voy a dar absolutos acá, y puede ser que cuando dé mi posición haya gente que se sienta un poco inquieta, pero volvemos a repetir, yo no soy acá infalible, no soy la autoridad es la Biblia, cada uno tiene el Espíritu Santo o tiene acceso al Espíritu Santo para poder ir a la Biblia y sacar sus propias conclusiones. Ahora, nosotros tenemos que ver cuáles son los principios más importantes que hay en la Biblia, y los principios más importantes en la Biblia son los principios relacionales, o sea, relación con Dios y relación con el prójimo. Entonces, cada persona actúa en su vida cristiana de acuerdo a la madurez y a la cercanía con Dios que tiene. Entonces nosotros podemos juzgar actos como personas, pero nosotros no podemos juzgar actitudes, ni podemos decir esto. Nosotros podemos decir, este acto está mal, pero no podemos decir, esta persona es mala porque hizo esto. Es más, puede ser que esa persona hizo lo correcto con un acto malo de acuerdo a la madurez que tenía. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la Biblia, tenemos el caso de Rahab, que ella, por un principio relacional de cuidar a dos personas, miente. De acuerdo a la luz que tenía,
para salvar a 2 personas, a 2 espías israelitas. Y eso después les es recompensado, o sea, esa actitud de ella les es recompensado. Después también podemos ver a las parteras egipcias, eso antes, que ellas mentían también para salvar a los hijos egipcios. Entonces por eso estoy remitiéndome a ejemplos de la Biblia, no a pareceres, sino que eso está en la Biblia. Y dice que a Dios le pareció muy bien lo que ellas hicieron. De acuerdo a la luz que ellas hicieron, ellas consideraron en ese momento que por un principio relacional que había para cuidar la vida de un niño, era necesario mentir. Ahora podemos decir, ¿está bien mentir? No, no está bien mentir. Pero en esa circunstancia, esas personas pensaron que era lo mejor y lo hicieron y Dios los recompensó. No por la mentira, sino por la actitud que tuvieron de ayudar al prójimo. Entonces esto es un tema, no podríamos decir relativo, pero sí puede ser circunstancial de acuerdo a la madurez de cada persona y de acuerdo a las situaciones. No sé cuántos de ustedes leyeron el libro que está ahí en el ABC, dice algo que huyó, no sé, era de un adventista francés que estaba en Collonges en la época de la Segunda Guerra Mundial y él llegó a trabajar para el gobierno y bueno, ese libro si quieren léanlo, está en el ABC y él salvó a muchísimos judíos haciendo pasaportes falsos. Y bueno, terminó la guerra mundial y lo condecoraron y todo lo demás. Claro, no, el hecho que lo condecoren no quiere decir que esté bien. Pero sin embargo, la iglesia en sus casas editoras vieron que este libro, esta historia, era recomendable contarla y de inspiración. Y esa historia está en el ABC, están los libros del ABC. Y a mí me llama la atención eso. O sea, no sé si yo lo hubiera hecho. Pero no puedo decir, yo no lo hubiera hecho porque era más santo. Porque quizás esa persona tenía un principio mucho mayor que el mentir, que era salvar personas. Y sí, en la Biblia eso es claramente que muchas veces esta vida de pecado es tan complicada que se ponen 2 principios buenos en juego. Cuando hay 2 principios buenos en juego, yo tengo que elegir, y eso lo puedo demostrar con la Biblia, tengo que elegir el principio superior por el principio inferior. Todos los principios son importantes, pero hay principios superiores y principios inferiores. Y cuando hay principios inferiores, yo tengo que someter al principio inferior a un principio superior. Y voy a dar un caso. Cuando Jesús lo criticaron de estar cosechando trigo, que los discípulos cosechaban trigo en sábado, Jesús se remitió a David. Y cuando Jesús se remite a David, se remite para usar el ejemplo de David para, ¿cómo se dice? Sancionando, en el buen sentido, lo que David había hecho. ¿Y qué había hecho David? Había una norma que estaba basada en un principio ritual que decía que solamente los sacerdotes debían comer el pan del templo. Pero resulta que David llega al santuario con sus soldados que estaban sirviendo de alguna manera, podríamos decir, a Dios, y que estaban sirviendo en esa guerra que le estaba haciendo Saúl, y ellos estaban con hambre, y entonces él le pide al sacerdote que le dice, ¿tienes algo de comer? Dice, no, lo único que tengo es este pan que está prohibido por Dios que se coma, solamente los sacerdotes pueden comerlo. Y David, viendo que había un principio ritual, pero había un principio relacional, un principio humano por sobre el principio ritual, él determinó, y que es lo correcto, que el principio humano era más importante que el principio ritual. Entonces quebró el principio ritual y le pidió al sacerdote que le dé el pan, que era solamente permitido comer para los sacerdotes, para cumplir un principio humano o relacional. Y Jesús entonces encomia esa actitud de David. Por lo tanto, Jesús nos muestra que hay principios más importantes y principios menos importantes. Y cuando hay en conflicto 2 principios, yo tengo que seguir el principio más importante, que los principios más importantes son los principios relacionales. Después vienen todos los demás principios. Ahora, también hay otra historia que me acuerdo y está bien cerca de acá a la universidad. Un profesor que se llama Dr. Hasso, su familia estuvo en la guerra nazi. Y él vivió eso, y me acuerdo que él lo decía siempre en sus devocionales. Su abuela había decidido no mentir y le enseñaba a sus hijos que no se debería mentir en ninguna circunstancia. Y ellos estaban bajo el dominio nazi en ese tiempo. Ellos eran cristianos. Entonces habían unos judíos que estaban
Llegaron a sus casas y ellos los estaban escondiendo. Pero venía la policía nazi y ellos lo metieron debajo de su mesa había como un sótano, una puerta, y los habían metido debajo del sótano, cerraron la puerta, estaban en la mesa, tenían la mesa servida. Llegó la policía, como ella había decidido no mentir y le había dado ese ejemplo a sus hijos, cuando llegó la policía y preguntaron, ¿tienes judíos? Y dijeron, sí. ¿Dónde están? Debajo de la mesa. Y la policía miró debajo de la mesa, pensó que era burla, porque estaban comiendo mantel, levantó el mantel, no había nada, y le decía, dime dónde están. Están debajo de la mesa, le dijo. Y miró debajo de la mesa, no veía nada y la policía se fue. Así que no mintió, se salvó la vida de los judíos. Pero es otro caso, ¿me entiendes? Correcto. Están las dos situaciones. Bueno, yo pienso que en ese caso hay una madurez. Yo creo que no podemos juzgar, pero hay quizás un crecimiento mayor como para jugarse por ese principio de fe. Por eso vemos en la Biblia que no existe a veces esa madurez, sin embargo así esas personas tratan de seguir un principio. No es simplemente romper un principio por cobardía, sino que es romper un principio por seguir un principio mayor. Pero por eso ese es un tema, yo me acuerdo cuando estaba estudiando la maestría en divinidad, este tema dividía a la clase, y el profesor que yo tenía era un profesor que era muy categórico y él decía nunca. Yo no sé si, o sea, por supuesto, yo creo que tenemos que decir nunca debemos mentir, pero no podemos juzgar al que lo hace, como por ejemplo no podríamos juzgar a Rahab, no podríamos decir, no, las parteras se equivocaron y están mal, mintieron, así que las tenemos que borrar de la iglesia. No, hicieron algo por el pueblo de Dios a pesar de que mintieron, ¿no? Exacto. La segunda pregunta que hizo era si debemos matar insectos o ratones. Bueno, justamente ahí está lo que decíamos recién. Tenemos que, acá hay una escala de principios. Entonces, los primeros son los principios relacionales. Después tienen que ver los principios de integridad personal, después los principios rituales y después los principios de la naturaleza. Entonces, si yo tengo que matar un insecto para cuidar una vida humana, tengo que matarlo. O sea, tengo que romper el principio. Ahora, si yo, por diversión, yo me acuerdo una vez cuando estaba en la universidad, salimos a caminar un sábado de tarde y un grupo de muchachos encontró una comadreja, se subieron arriba de un puente, la agarraron de la cola, no me acuerdo, con un palo, cómo fue que la agarraron, y la tiraban desde el puente a una roca. Y la comadreja que tienen quedaba así media tontada y se subían de vuelta arriba del puente y la tiraban. Yo creo que eso es pecado. Ahora, si yo voy a matar una comadreja para que no me mate los pollos, ya es otra cosa. O para que no, porque está haciendo es una plaga, es una amenaza para mis hijos, tengo que matarla. Pero por eso la vida cristiana, y eso es lo que tenemos que entender, lo que no entendían los fariseos, la vida cristiana, los principios son inamovibles, pero cómo se aplican los principios varía de acuerdo a las circunstancias. Y por eso en la vida cristiana, para vivir una vida sabia e inteligente, necesito dependencia de Dios continuamente. No puedo decir, no se puede hacer esto nunca, porque así está, lo dice un versículo de la Biblia. Sí, la Biblia dice versículos, pero lo que me muestra la Biblia son principios. Y yo tengo que aplicar los principios en todo momento. Los principios no se pueden quebrar. Pero muchas veces la aplicación de principios yo tengo que quebrar, o no quebrar, renunciar a un principio menos importante por un principio mayor. Y esa sabiduría me la tiene que dar el Espíritu Santo. No, si vamos a tomarnos por la parte literal de no matarás, yo creo que hasta cortar una flor sería matar, porque estás matando una vida, ¿no? Entonces, también el mandamiento, hay algo interesante. La palabra original que se usa no es no matarás, sino no asesinarás. Está hablando de asesinato más que del hecho de matar simplemente algo. Se refiere más a un asesinato como algo premeditado o algo así. Seres humanos. Exacto. ¿Por acá? ¿Iban a hablar? ¿Sí? ¿Alguien puede llevar un micrófono? Gracias. Y cuando alguien desea la muerte de alguien, es como matar. Cuando uno va a un extremo y uno quiere, es como si uno estuviera matando a alguien. Bueno, lo dijo Jesús en Mateo 5, eso, el espíritu de la ley. Yo soy apasionada con los animalitos, no importa qué clase sea. Muy apasionada.
hay insectos o animales que son repugnantes. En una ocasión estaba yo entrando a casa de unos hermanos allá en Florida y una serpiente como de 1 metro de larga, ella tratando de salirse y el hermano la quería matar, le dijo, no la mate, por favor, yo la voy a tomar. Y sí, con el mismo palo que él tenía, la agarré así, la levanté y la tiré allá en el bosque. Caminé así un poquito, como unos 100 pies, y la eché para el bosque. En otra ocasión, en el garage de mi casa, en Sorry Daisy, allá es muy montañoso, también aparecen las culebras. Y esa culebra, se mete al garage y yo la sacaba y la tiraba. Volvía otra vez y otra vez. Hasta que algún día lo que hice fue abrir una tapita con unos clavitos, la agarré, la metí entre la botella y la cerré y me la llevé en el carro y la tiré en una de estas montañas de por aquí. Y yo me quedé observándola. Cuando ella cayó, se quedó así como que si estuviera muerta. Pero después que respiró y todo, se movió y se fue. Hermanos, yo soy enemiga de matar hasta esos cositos que andan por las paredes, que son como unos cositos. Y yo digo, esos son los alimentos de los pajaritos, no hay que matarlos. Muy bien, y no hay nada malo en cuanto a eso. Ahora, ella decía algún punto que para mí es bien importante. A veces, por ejemplo, nos dejamos picar por mosquitos. Decimos, vamos a dejarnos picar por mosquitos para no matar un mosquito. Pero entonces soy capaz de matar a mi hermano con las cosas que yo digo de él. ¿Me entiendes? O sea, no soy capaz de matar a un mosquito que me está sacando la sangre, pero soy capaz de matar a mi hermano con las palabras que estoy diciendo de él. Bueno, y acá en Estados Unidos hubo un año, que no me acuerdo qué año fue, que la Sociedad Protectora de Animales recibió más dinero que la Sociedad Protectora de Seres Humanos. O sea, a veces, por eso tenemos que nosotros entender que no todo es igual de importante en la vida. Y no podemos hacer de lo más importante lo menos importante y de lo menos importante lo más importante. Tenemos otra pregunta, entonces vamos a pasar a la siguiente. Dice, ¿cómo deberíamos guardar el sábado? ¿Cuál es la forma correcta de guardar el sábado? La forma correcta de guardar el sábado, claro, acá volvemos al tema que estamos diciendo, el tema de ética y principios. O sea, hay un principio que tiene que regir el sábado, y el principio que tiene que regir el sábado es que tiene que ser un día especial para relacionarme con Dios. Hay ciertas tradiciones espirituales que seguimos muchas veces que nos ayudan para ser conscientes de que ese día es un día especial. Y tiene que serlo especial. Si el sábado no llega a ser un día especial, no lo estoy guardando. Ahora, la cuestión no es adorar al sábado, como muchas veces pasa, sino que es adorar a Dios en el sábado. Es tener una relación con Dios. Lo importante no es hacer o no hacer, sino qué es lo que está pasando con mi relación con Dios, que tiene que ser especial ese día, de una manera clara. Y entonces, cuando nosotros al sábado lo transformamos en un montón de reglas conductistas, esto se puede, esto no se puede, caemos en el gran problema que después no analizamos el principio del sábado, y eso creo que lo hemos hablado muchas veces aquí en la iglesia. Muchas veces en las iglesias que decimos ser adventistas es el día que más se pisotea el sábado, porque nos la pasamos en juntas y nos la pasamos en actividades administrativas dentro de la iglesia que tienen que ver muy poco con la intimidad con Dios y la intimidad con la familia y con los hermanos, que de eso se trata el sábado. Entonces, nosotros primero tenemos que rescatar el principio del sábado, que está claro el principio en la Biblia. En la Biblia hay muchas normas acerca del sábado. Esos no son los principios, esas son normas que estaban determinadas por ciertas circunstancias. Nosotros tenemos que analizar cuál es el principio del sábado y de acuerdo al lugar donde estamos, tenemos que vivir ese principio en su totalidad. Y eso significa guardar bien el sábado. Ok. Tenemos acá una pregunta que nos dejó hoy cuando pusimos el anuncio de tendríamos Conversemos. Tuvimos un comentario enseguida y esta persona nos puso, Eddie Egberto Choque, de Bolivia. Él dice, buenas noches, mi pregunta ¿es posible saber cuándo empieza el juicio de los vivos? Hago esta pregunta porque hay algunos que dicen que comenzó el 23 de septiembre del 2015.
no sé. Bueno, no escuché yo los argumentos de la persona que dijo que el 23 de septiembre de 2015. Yo creo que todo hay que escucharlo y debemos retener lo bueno y dejar lo que no es bueno. Pienso, nosotros sí tenemos ya una experiencia como denominación, que el hecho de poner fechas siempre nos ha llevado a chascos. El hecho de decir, en esta fecha va a pasar esto. Es más, genera incredulidad eso, porque entonces hay predicadores que surgen predicando fechas y entonces después cuando no sucede lo que se esperaba, el predicador comienza a decir, bueno, lo que pasa es que no pasó porque va a pasar de esta manera o no entendimos bien. Y entonces eso empieza a generar un montón de confusión e incredulidad. Los consejos que tenemos es que nosotros no pongamos fechas específicas para los eventos finales. Ahora, así todo, sí hay dentro, nosotros sabemos que hay ciertas cosas que van a ocurrir. Y una vez que ocurren, nosotros vamos a tener ciertas pautas temporales que podemos saber que pueden suceder. Sin embargo, las profecías, lo que voy a decir ahora me va a meter en problemas, pero las profecías para el pueblo de Dios son siempre condicionales, están condicionadas a si el pueblo responde o no. Y entonces, muchas veces Dios puede tener un plan, como lo tenía en Israel, que llegara en un año a Canaán. ¿Israel cuánto tardó? 40 años. Sí, por ejemplo, quizás ocurra algo en tal momento, pero después el pueblo de Dios no responda como Dios espera que responde y uno atrase las cosas un poco. O sea, no sé si está bien la respuesta que estoy dando, pero no creo que haya ningún asidero bíblico. Esto personalmente creo, no escuché los argumentos de los que dicen que el 23 de septiembre comenzó el juicio de los vivos. No encuentro ningún asidero bíblico como para decir así es. Ok, aquí tenemos una pregunta que yo creo que sí nos va a tomar un largo tiempo. Gabriel Gamboa dice, quisiera preguntar por el día del Señor. El folleto lo aplica al día sábado y su revelación en el día especial. Pero al buscar textos habla de la venida de Cristo en el Nuevo Testamento y del día de Jehová en el Antiguo Testamento. Sí, correcto. Esto es un tema también bastante debatido. O sea, el Apocalipsis tiene una aplicación histórica y tiene una aplicación escatológica. Es claro eso en cada situación. O sea, por ejemplo, cuando el profeta Juan recibe la revelación para las 7 iglesias de Asia, había ciertas realidades históricas que estaban viviendo las iglesias, que el mensaje se aplicaba a esa realidad histórica que estaban viviendo la iglesia. Pero sin embargo, nosotros sabemos que los mensajes del Apocalipsis tienen una proyección escatológica y que esa proyección escatológica también servía para las iglesias que estaban ahí en el Asia en la época, en el año 100 después de Cristo, pero tiene una aplicación escatológica y el Apocalipsis, la aplicación escatológica, a mi manera de ver, es la aplicación que se da por excelencia. Entonces, cuando Juan aparece allí, dice, yo estaba en el Espíritu en la isla de Patmos en el día del Señor. Y es interesante, si nosotros vemos cuando Juan está en el Espíritu, vemos que aparece esa frase en el Apocalipsis como 3 o 4 veces, no me acuerdo exactamente cuántas. Sí, yo las tengo acá. 1, 2, 3, 4 veces. 4 veces, siempre que Juan está en el Espíritu o es llevado en el Espíritu, es sacado de la circunstancia donde está y es llevado al futuro. Entonces, cuando Juan dice, yo estaba en Patmos, en el Espíritu, en el día del Señor, ya cuando aparece la frase en el Espíritu, me está diciendo, si yo la comparo con las otras frases que aparecen en el Espíritu, me está diciendo que Pablo está siendo remontado en visión a un lugar diferente que al que está en ese momento. Segundo, sin duda que Juan debe haber recibido la visión en el día sábado. Ahora, es interesante, si uno va a las escrituras judías, los judíos siempre compararon el sábado, le dieron una dimensión escatológica al sábado. Y siempre el sábado para el judío era la anticipación del reino de Dios. Entonces, que Dios haya dado a Juan en el sábado, la visión del Apocalipsis es muy significativo. ¿Por qué? Porque justamente para un judío el sábado era la anticipación del reino venidero. Entonces, el sábado tenía una connotación escatológica. Ahora, si nosotros seguimos el principio milerita de
de interpretar la Biblia con la Biblia misma, nosotros vamos a buscar qué es el día del Señor en la Biblia y especialmente en el Antiguo Testamento, y el día del Señor en el Antiguo Testamento siempre está relacionado con una connotación escatológica y no con el día sábado, el séptimo día de la semana. Mi manera de ver, y esto es una interpretación personal, yo creo que Apocalipsis 1:10 se está refiriendo al día sábado y especialmente se está refiriendo, tiene una connotación escatológica, por lo tanto, la revelación que está recibiendo Juan tiene que ver con el día del Señor. Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor y Dios le muestra de manera clara qué es lo que va a vivir la iglesia antes de que suceda el día del Señor. Yo también estuve estudiando esta semana sobre el tema y llegué a las mismas conclusiones. De hecho, lo había anotado acá. Esas frases donde está que aparece en el día del Señor, en el Espíritu. Y dice, en el Espíritu fui al cielo, al trono de Dios. En el Espíritu fui al desierto. En el Espíritu fui a la montaña de Dios. Varias veces aparece eso en el Espíritu y siempre se refiere a que fue tomado en visión a un lugar. A un lugar diferente al que estaba. Exacto. Juan. La hermana G. de Juan, en los Hechos de los Apóstoles, habla claramente que Juan dice que fue en el sábado que recibió la visión y que el sábado él lo predicaba y lo guardaba, que fue en el día de sábado que recibió la visión. ¿Correcto? Sí, eso fue lo que acaba de decir. No lo negamos. El pastor. No lo negamos. Ok, bien. ¿No hay más ningún comentario sobre el tema? Rafael Eduardo dice, puede ser que aunque crea que soy salvo no lo sea, y si acepto a Jesús pero no siento que estoy creciendo. Sí, puede ser, si que crea que soy salvo y que no lo sea, justamente ese es el problema de la Odisea. Y ese va a ser el problema justamente de la gente del último tiempo. Jesús dijo, va a llegar un momento que en mi nombre los matarán y pensarán que lo están haciendo en mi nombre. Sí, el pecado es tan engañoso que yo puedo pensar que estoy salvo sin estarlo. ¿Cuál es la evidencia de que, cómo puedo saber si no estoy engañado o no? La evidencia es muy clara. Si tengo una relación con Cristo, estoy salvo. Si no tengo una relación con Cristo, si mi relación con Cristo es teológica. Y entonces alguien puede decir, ¿cómo puedo evaluar mi relación con Cristo? Y esto lo dice la Biblia, no lo digo yo, hay miles de versículos, no los vamos a leer ahora. La Biblia dice que mi relación con Cristo se evalúa de acuerdo a mis relaciones con mi prójimo. Si yo tengo con mi prójimo, estoy peleado, estoy persiguiendo a alguien, estoy criticando a alguien, odio a alguien, evidentemente yo no digo que estoy perdido, pero mi salvación está corriendo riesgo. Y puede ser que yo piense que estoy creciendo en Dios porque estoy defendiendo la teología correcta, cuando estoy totalmente alejado porque he perdido el amor. Y justamente eso es lo que vamos a estudiar esta semana en la escuela sabática, ¿no? Ahora, ya que importante acá que él dice, y es, si acepto a Jesucristo, pero siento que estoy creciendo. Y no siento que estoy creciendo. Ajá, pero no siento que estoy creciendo. Y yo creo que es importante, nunca podemos basar nuestra salvación y nuestro crecimiento espiritual en sentimientos. O sea, no es lo que yo sienta. La Biblia siempre dice que nuestros sentimientos nos van a engañar. Siempre es basado en fe, y la fe no tiene nada que ver con sentimientos. La fe es seguridad en algo que tú crees porque la palabra de Dios lo dice y lo crees. A pesar de que no lo sientas, tú tienes que creerlo. Correcto. Y al creerlo, llegará el momento que lo sentirás. Pero tú creces porque tú crees en la palabra de Dios. Él te lo dice, no porque tú lo sientas. Los sentimientos son tan variables que no pueden ser el criterio para determinar lo que es correcto o incorrecto, ni para el bien ni para el mal. O sea, los sentimientos, y es por eso que necesitamos la palabra de Dios, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas, y quien lo conocerá solamente Dios. Amén. La experiencia con Dios no va a ser una experiencia real con Cristo si yo no la pongo en práctica. Ahí está el desafío para mí mayor. Como decía el pastor hace ratito, teológicamente no nos salvamos por conocer la Biblia, pero yo tengo que aplicar el consejo, el ejemplo de Jesús con mi prójimo. Yo creo que cuando individualmente lleguemos a esa experiencia de saber la verdad y compartirla, entonces no haremos esas preguntas, me siento perdido, porque hay un elemento que falta, que es el servicio. Porque la ley del cielo es la ley del servicio.
Cristo vino a esta tierra no para ser servido, sino para servir y dar su vida por otro. Ahora, si tú y yo somos miembros de Cristo, tenemos que justamente hacer lo mismo, de una u otra manera. Correcto, ahora yo aclararía eso que es como resultado. Claro. Es como resultado. ¿Por qué? Porque la persona que está en pecado, en el momento que está en pecado y es llamado por Dios, no tiene oportunidad de servir. Y no sabe si está sirviendo o no, porque supónganse que hay alguien que está, digamos, en el pecado, justo en el pecado, y siente el llamado del Espíritu. Entonces, si se mira a sí mismo, y eso lo dice claramente Elena de White, nosotros no podemos esperar a sentir arrepentimiento para buscar a Dios. Nosotros tenemos que buscar a Dios. Sintamos o no sintamos, creer que en ese momento, sin haber servido ni nada, sin haber hecho una obra de bien ni nada, en ese momento yo me aferro a los méritos de Cristo y soy perdonado por la palabra de Dios. El resultado va a ser el servicio. No es que voy a tener que servir, sino es que voy a servir. O sea, el que está en Cristo no puede dejar de hacer lo correcto. O sea, ese es el termómetro para analizar, pero no es la causa del el hecho de que yo sirva a alguien. Eso no es lo que hace que esté en Cristo, sino lo que hace que esté en Cristo es aferrarme racionalmente, que eso es la fe, a los méritos de Él y a la palabra. Una vez que me aferro a los méritos de Él y a la palabra, yo soy aceptado en Cristo, soy perdonado totalmente y como resultado pongo en práctica, sirvo, hago eso como resultado, pero ya no para ser aceptado por Dios, no para mostrar que yo estoy perdonado, sino porque soy perdonado, porque ya estoy en Cristo. Es el resultado, ¿no? Sí, pero en el caso, por ejemplo, de personas que hemos caminado con Dios por largos años, no en momentos esporádicos, ¿no? De que estoy recién conociendo a Dios y ¿qué hago? En ese caso, correcto. Pero cuando hay tanta gente, por ejemplo, que podemos ser nosotros, que no nos sentimos realizados, completos, ¿qué pasa conmigo? Es justamente por eso. Tenemos el conocimiento, hemos almacenado el conocimiento, pero nunca hemos compartido el conocimiento. Y entonces es allí cuando a personas de muchos años de experiencia les puede suceder lo mismo. ¿Por qué? Porque se quedaron con todo eso, sin compartir. Cuando compartiendo lo que Dios nos da, justamente es que hace nuestra vida más rica, más viva, más significativa en esta tierra. Correcto. Y los problemas se nos van. El compartir nos ayuda a permanecer en la experiencia que ya tenemos. No ganar la experiencia, sino en permanecer. O sea, no puedo, y eso es un principio importante, o sea, el hecho, si yo quiero mantenerme en la salvación, el hecho de servir me ayuda a mantenerme en la salvación. Pero no, y yo sé que eso quiero aclarar para que no haya ningún simplemente, no es que tengo que servir para que Dios me apruebe, sino que una vez que yo estoy en la salvación, intencionalmente para permanecer en Cristo, lo que recibo, lo comparto. Y uno va a ver, por ejemplo, es automático eso, o sea, toda persona que está en Cristo no comparte doctrina, comparte una experiencia. Exacto. Tiene una historia. Desde el primer momento, por ejemplo, el drogadicto que se entregó hoy, hace un minuto, y se aferró de la palabra, ya en ese momento tiene una historia con Cristo. Tiene algo para contar. Por eso es que el Evangelio es práctico. Correcto. De lo contrario vamos a caer como los griegos, que pensaban que se salvaban o recibían los favores de los dioses por el conocimiento que almacenaban. Ese es el gran problema en el que podemos caer nosotros. Correcto. Rafael también hace otra pregunta y él dice, ¿es posible ver la vida cristiana con gozo y no como esfuerzo? Denme la clave. ¿Hay que ser disciplinado? O sea, si yo no veo la vida cristiana con gozo, estoy teniendo un problema. ¿Hay que ser disciplinado? Sí, pero no es una disciplina miserable, meritoria, ¿Por qué? Porque hay gente tan disciplinada de su vida religiosa que se siente orgullosa de su disciplina. Y justamente esas personas se están perdiendo. Correcto, el hecho de Marta, la que explica la Biblia, que está muy ocupada tratando de servir a Jesús con su disciplina, con el hecho de su perfeccionismo y todo lo demás, y estaba perdiendo la mejor parte.
Sí, hay disciplina, hay transpiración de gotas de sangre, y si no, pregúntenle a Jesús, pero la transpiración de gotas de sangre tiene que ver con no seguir mi propia voluntad en determinados momentos. La disciplina no está enfocada a hacer cosas buenas, sino a no perder la presencia de Dios en mi vida. Y tal vez yo lo diría de esta manera. Esa palabra disciplina es ordenar tu vida de acuerdo a los principios divinos. Porque cuando tú ordenas tu vida desordenada, entonces comienzas a percibir el consejo de Dios, que es más válido que el consejo humano. Y ahí comienzas tú a ver que las cosas hacen sentido. Y no simplemente son imposiciones bíblicas o de Dios, como se le ocurrió, sino que eso te trae felicidad, te trae sentido, te trae muchas cosas que antes no entendías. Ahora, estoy de acuerdo con los dos. Yo creo que la disciplina no debe ser meritoria, para nada. Y mi disciplina consistiría en la misma disciplina que tuvo Jesús, en depender del Padre. Correcto. Y no depender de Él mismo. Yo creo que esa es la disciplina que deberíamos tener. Sí, y en cuanto a ordenar nuestras vidas, si el momento en que yo soy el que ordeno mi vida, yo creo que estoy mal. Porque la Biblia dice al comienzo, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y quién fue el que ordenó la tierra? Dios. Solo Dios puede poner orden en mi vida. Del momento en que yo trato de poner orden por mí mismo, estoy tomando las riendas de mi vida por mí. Claro, y todo lo que yo haga va a ser meritorio para mí. Y eso va a contarse como una disciplina para mí. Correcto. Ahora, para que ocurra ese orden, tiene que haber un valor, que eso fue lo que predicó Jesús, un valor para que todo eso haga sentido. Y ese valor es que Dios tiene que ser lo primero en mi vida. Y ese es el orden del cual estábamos hablando. Dios no trae caos a tu vida. Dios te trae las ideas, los consejos que van a hacerte una vida disciplinada, si podemos usar la palabra, pero te ordena tu vida. Si eres mentiroso, dejas de ser mentiroso. Si eres ladrón, dejas de... ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido comienza Dios con su pensamiento divino a ordenar. Si lo aceptamos, obviamente, porque Dios no es impositivo. Y eso el otro día estaba leyendo la Biblia y me llamó la atención porque yo siempre he hablado mucho de este texto de la Biblia cuando Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, ¿verdad? Siempre lo decimos como que Jesús se lo dijo a los discípulos. Sin embargo, Jesús también le dijo a los discípulos, todo lo que yo hago no viene de mí, sino del Padre. ¿Qué estaba queriendo decir con eso? Que él sin él nada podía hacer. O sea, Jesús también tenía esa dependencia total, 100% del Padre, como Él se la pidió a los discípulos que la tuvieran de Él. Así que yo creo que esa es la clave en la disciplina. Es interesante, voy a decir algo, ahora va a ser medio polémico. Hoy estaba leyendo El deseo de toda la gente y hay una frase que dice que Jesús subyugó el yo. Y entonces uno dice que entonces Jesús tenía yo. Y bueno, era el ser humano, o sea que tenía yo. Ahora, Él no tenía un yo corrupto. ¿Qué es el yo? Y ahora, bueno, ahora vamos a entrar en un debate teológico, pero ¿qué es el yo? El yo son los sentimientos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús no hacía lo que sentía, sino Jesús hacía lo que Dios le pedía a través de la palabra. Él estaba en dependencia de Dios, entregaba su vida a la soberanía de Dios y él no seguía lo que sentía, sino que seguía lo que su razón le decía a través de la palabra. Eso es someter el yo. Exacto, y eso fue lo mismo que pasó con Adán y Eva y con Lucifer en el cielo. Los dos eran seres perfectos, no tenían pecado en ellos, pero ellos comenzaron a subyugar sus pensamientos a ellos mismos y dejaron de depender de Dios. Correcto, le hicieron caso a sus sentimientos. A sus sentimientos y dejaron de depender de Dios. Y ahí fue donde... Y lo más fácil para nosotros es que veamos la razón de los 10 mandamientos. Todos esos 10 mandamientos tienen que ver con nuestra vida diaria y nuestras relaciones. Y Dios las sumarizó de esa manera. Cuando nosotros llegamos a tener esa experiencia y obedecer lo que Dios dice, los 10 mandamientos llegan para ser para nosotros una realidad. Dice, bueno, ahora hace sentido. Porque todos los puntos que señalan esos 10 puntos tienen que ver con toda nuestra existencia. Ahí está la... ¿Me pudieras ayudar, Héctor, para el micrófono? Rafael preguntaba acerca de cómo sentir ese gozo, ¿no? Esa era su pregunta, ¿no? Sí. Ahora que él mencionó cerca de los 10 mandamientos, Jesús fue de una receta muy fácil. Si mamáis, ¿qué decía? Guarda mis mandamientos. Entonces la respuesta a Rafael, yo le diría que busque enamorarse de Dios y nunca va a sentir ningún peso
esa disciplina que él comentaba va a ser un gozo y no va a ser un peso. Y yo creo que esa es nuestra meta, porque a todos nos pasa que a la fuerza a nadie, a mí no me entra nada. Y yo creo que por ahí anda la respuesta para él. Y voy a ampliar una cosita. O sea, el gran problema, Rafael, quizás me atrevo a decir, es cuando crecimos en un ambiente conductista. ¿Y qué pasa? La Biblia dice claramente que los 10 mandamientos producen rebeldía en nosotros, no producen sumisión. Lo dice Pablo en Romanos capítulo 7. O sea, los 10 mandamientos, fíjense, cuando Dios da en el Sinaí los 10 mandamientos, ¿qué produjeron los mandamientos? O sea, los israelitas dicen, sí, lo haremos. ¿Y qué pasó? A los 40 días lo estaban pisoteando todo, porque eso es lo que produce la ley. Pablo dice, yo sin la ley vivía tranquilo por mucho tiempo, pero apareció la ley y ¿qué pasó con el pecado? Revivió en mí y yo morí. Y entonces Pablo dice, ¿pero qué pasa? ¿La ley es mala? Entonces no, la ley no es mala. ¿Quién es malo? Somos nosotros. Y por eso, cuando a alguien malo se le presenta algo bueno, no alguien, sino algo bueno, nos revela. Y por eso, cuando nosotros predicamos la ley, que ese puede ser el problema de Rafael, que ha escuchado mucho que hay que hacer, que hay que hacer, que hay que hacer, y que hay que tener, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro, nos revela eso. Y nos quita la alegría, nos quita la paz, nos quita el gozo. Ese era el problema de los judíos. Los judíos por eso. Y entonces vino Jesús, y fíjense que Jesús no predicó la ley. Jesús predicó una relación con el Padre y dependencia con el Padre. Y entonces los judíos decían, está en contra de la ley. No estaba Jesús en contra de la ley. Sin embargo, estaba dando el camino para gozar de la ley. Porque si yo no busco a Dios a través de Jesús, la ley me va a revelar. Me va a revelar. ¿Por qué? Porque tiene que haber en mí una transformación espiritual, que era lo que decíamos recién. Tengo que enamorarme de Cristo. Ese enamorarse de Cristo quiere decir, es un cambio espiritual que Dios hace, que me pone en armonía con una ley espiritual. Entonces, cuando Dios hace el cambio, ese nuevo nacimiento, que me pone en armonía con la ley espiritual, entonces yo ahora disfruto de la ley. Pero no es que estoy centrado en guardar la ley, sino que estoy centrado en relacionarme con Cristo. Por eso Jesús dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Si yo trato de ir al Padre a través de la ley o a través de cualquier otra cosa, estoy fracasado. Un puntito. No sé qué pasa con todos los que estamos aquí, pero en mi experiencia, muchos de nosotros hemos sido influenciados por un sistema que una iglesia propagó y sigue propagando, que es el sistema del mérito. Y la pregunta, Rafael, creo que va en ese sentido, porque pensamos que si no hacemos mérito, no tendremos el favor de Dios. Por eso, claro, entonces llegamos al punto de las obras. Si yo no hago méritos, no soy acepto a Dios. Por eso es que Pablo en Romanos insiste. Me gusta mucho Romanos 12:2. Cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Cuando tengamos la mente de Cristo, entonces podemos entender la ley de amor de Cristo y lo que Él quiere por nosotros, para nosotros. Correcto, eso lo hace Cristo una vez que nosotros nos relacionamos con Él. Tenemos una pregunta, otra más, y creo que con esta terminaríamos. Mayra Alejandra. Mayra dice, según la Biblia, ¿es lícita la unión matrimonial entre primos? Según la letra de la Biblia, sí, porque Abraham estaba casado con una media hermana. Acá no es qué dice la Biblia o qué no dice la Biblia. Hay un principio de la Biblia, que hay un principio de salud y de vida. Entonces, ¿qué es lo que está demostrado? Que los que se casan entre parientes se debilitan y corren riesgo, corren riesgo los hijos, después riesgos que son muy predecibles, y muy concretos. Entonces acá no es cuestión qué dice la Biblia. Sí, la Biblia está en contra de ir en contra de la salud. Y entonces si eso afecta mi salud y afecta la salud de mis descendencias, está mal. Ahora, hay muchas cosas que hicieron mucho pueblo de Dios antes, como tener varias esposas, y no era que Dios estaba de acuerdo con eso, simplemente que Dios los tomó donde estaban para llevarlo a algo mejor, porque en el Nuevo Testamento ya no vemos ese tipo de... Y alguien puede decir también, no, porque yo conozco a mi prima y mi prima se casaron y todos los hijos están bien. Bueno, fue una excepción.
también en una olla de maíz no todos los maíces revientan, o sea, alguno queda sin reventar, pero la mayoría se hace por oro, ¿no? O sea, se hace palomita de maíz. Entonces, yo no puedo tomar riesgos, o sea, riesgos innecesarios. Y por eso lo que Dios me advierte es que viva de la manera más inteligente posible, no de acuerdo a mis sentimientos, sino de acuerdo a la razón, basada en los principios de la creación que Dios creó para que nosotros podamos crecer y vivir felices, ¿no? Ok, yo creo que entonces con eso terminamos porque nos hemos tomado bastante tiempo hoy. Las demás preguntas que quedan, bueno, nos disculpan, pero creo que lo vamos a tener que dejar entonces para el próximo. Para el próximo. Conversemos y bueno, ha sido una bendición estar con ustedes y por las preguntas y por el diálogo. Así que vamos a orar. ¿Quieres orar para terminar? ¿Cómo no? Vamos a orar. ¿Nos ponemos de pie? Querido Señor, gracias porque hemos podido dialogar, hemos podido reflexionar sobre tu palabra. Y te pedimos, Señor, que hagas cada día de nosotros un vaso, Señor, cada vez más limpio a través de la sangre y los méritos de Cristo. Que te podamos conocer mejor, podamos entender quién eres tú. Y no solamente conocerte a ti, sino conocer el plan que tienes para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vivir para darte gloria. Y que podamos también, Señor, te pedimos especialmente por Rafael, no porque él esté peor que nosotros, sino y por todos nosotros también, para que podamos descubrir el gozo de la vida cristiana. Como decía David, Señor, no me quites el gozo de tu Santo Espíritu. El fruto del Espíritu primero es gozo. Si no ocurre el gozo, es que hay algo que quizás está desenfocado, que no hemos aprendido bien. Y por eso te pido que a ninguno que no tenga a los que no tengamos ese gozo, no nos resistamos, Señor, o no bajemos los brazos, sino que entendamos que en ti sí va a haber plenitud, Señor. Gracias por todo y bendícenos, Señor, y esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Dios los bendiga y saludos a todos los que nos siguen por internet.